Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, y tuvo grande hambre y quiso comer, pero mientras él preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hermanos, si seguimos leyendo, ¿verdad?, esta porción de la Escritura, bien, al otro día entraron en Cesarea a Cornelio y lo estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si seguimos leyendo, hermanos, esta porción, el propósito de Simón Pedro era anunciar el evangelio, ¿verdad? Pedro abriendo la boca, estoy leyendo el 34 del 10, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y bien, aquella multitud, aquella gente que había juntado Cornelio, escucharon el evangelio, ¿verdad? Y fueron muchos los que se convirtieron, ¿verdad?, al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. El propósito de estar aquí es elevar, Padre, nuestras oraciones, que todo suba, Padre, como una ofrenda de olor grato. Nuestras oraciones, nuestros cantos, la lectura, la predicación, nuestra vida. Y Padre, te agrades de todo lo que hacemos, Padre, en este lugar y allá afuera también. Una bendición para los presentes. Ruego que nos ayudes también para poder seguir llevando este mensaje de salvación, abrir nuestra boca para que el evangelio sea predicado. Ruego que el pasaje que leíamos al principio de Felipe, pues también sea algo que nos mueva, algo que nos indique cómo nosotros debemos también, ¿verdad?, llevar este evangelio de salvación a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre, pues te damos por todo. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Felipe le dijo, es el título, hermanos, de la predicación. Hechos capítulo número 8. Fíjense, este pasaje, bueno, de alguna manera, mis hermanos, trae grande enseñanza. Le hace la pregunta a Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? Y yo puedo hacérsela a todos y cada uno de ustedes. ¿Entienden lo que leen? Para poder entender, mis hermanos, un pasaje de la Escritura hay que leerlo una y otra vez.
agarrar esta Biblia, la que tu servidor utiliza, Reina Valera 1960, agarrar la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, adentrarse uno, hermanos, en la investigación y poder entender lo que uno está leyendo. Felipe, diácono evangelista, esto lo vamos a ver en el primer punto. En el número 2, el encuentro de Felipe con el eunuco. Hermanos, todo esto fue obra del Espíritu Santo. Si tú vas a hablar de una persona, ¿verdad? El Señor te la va a poner. Tú nada más vas a abrir tu boca y vas a evangelizar a aquella persona. La pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Aquel hombre, aquel eunuco, aquel funcionario de la reina de Candace iba leyendo esa parte del libro del profeta Isaías y él la verdad no entendía. ¿Cuántas veces también nosotros no entendemos, hermanos, lo que estamos leyendo? A mí me pasa. Si a ustedes no les pasa, qué bendición, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Hay que, hermanos, ser muy claros en la lectura. Su servidor se equivoca, ¿verdad? Escucho también que algunos nos equivocamos, no sé, porque a lo mejor ya no vemos, a lo mejor porque nuestra Biblia tiene unas letras muy pequeñas, pero hermanos, hay que ser muy exactos, puntos y comas. Si es una pregunta, hay que hacer la pregunta. Si hay que, bueno, hablar más fuertecito, bueno, de alguna manera, hermanos, la lectura se tiene que hacer de tal forma que se entienda, para que de esta manera el mensaje que nos está transmitiendo pues llegue, ¿verdad?, a lo más profundo de nuestro corazón. Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Bien, Felipe, diácono evangelista. Bueno, aquel personaje no fue del grupo de los 12, fue uno de los diáconos. Bueno, si vamos al libro de los Hechos, pues vamos a encontrar que Felipe, ¿verdad?, fue nombrado entre aquellos 7 diáconos. A él se le conoce como el evangelista, ¿verdad? Posiblemente en la comunidad donde nosotros vivimos no hay gente que se apellide de esta manera, evangelista. Pero bueno, si ustedes le han comprado al que vende mariscos, oye, ¿cómo te apellidas? No, pues evangelista. Y de veras le haces honor, ¿verdad? A tu apellido. Pues no, ¿verdad? Qué bendición, bueno, que de alguna manera él, aparte de vender sus productos del mar, pues también pudiera evangelizar, ¿verdad? Y es un trabajo que todos y cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, debemos de desempeñar, ¿verdad? Nada menos estando el día de ayer en la Meca, fue parte, hermanos, de lo que aprendimos, ¿verdad?, allá. Y bien, como lo expresaba en las gratitudes el hermano Felipe Pío, fue tan exacto, tan claro, ¿verdad?, en su enseñanza, que quedamos, ¿verdad?, envolver, ¿verdad? Y si no volvemos, bueno, pues estar aquí, ¿verdad?, escuchando y viendo al hermano ahí en la pantalla y pues de alguna manera también participando, ¿verdad? Esto es de grande enseñanza y de grande bendición. No porque tengas 1 año, 2, 3, 50, 100 años en el Evangelio, eres el más experto. No, hermanos, se ocupa mucho tiempo, mucha investigación, mucho estudio, ¿verdad?, para poder abarcar todas las doctrinas que encontramos, ¿verdad?, en la Escritura. Bien, vamos a esta parte. A Felipe, diácono evangelista, para encontrarse con el etíope, un ángel le da la dirección. Si tú vas a esta porción de Hechos, capítulo número 8, versículos 26 al 40, ya estaba el ángel, ¿verdad?, preparando el camino para que Felipe se encontrara con aquel eunuco. Él le da la dirección, ¿verdad? Mira, te vas a aquel camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe? ¿Se quedó ahí un rato más? No, se levantó rapidito.
¿Cuánto pudo haber durado aquel etíope en cruzar esa parte donde Felipe, hermanos, lo iba a encontrar? Si se tardaba 1 minuto o 2 más, por cierto, si tú quieres ver lo que dejas de andar, ¿verdad? Hay que sentarse un ratito, ¿verdad? Por cierto, cuando venimos de Ameca a Quila o de Quila a Meca, yo les he preguntado a los muchachos, ¿cuánto duramos de aquí a donde va aquel otro vehículo? No, pues que 20 minutos. En 1 minuto o 2 estamos ahí. En 1 minuto corre o camina uno muchísimo. Así es de que si Felipe no se daba prisa, no se iba a encontrar con aquel etíope. Y aquel etíope se iba a ir sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y aquella raza de piel oscura no iba a tener esa oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Fíjense hasta dónde llega esto. Entonces Felipe, dirigido por el ángel, al pie de la letra obedece. Vemos cómo Dios actúa en los movimientos de las personas. El eunuco volvía. ¿Dónde estaba el eunuco? ¿O de dónde venía el eunuco? Venía de Jerusalén, había ido a adorar, ¿verdad? Claramente Dios actúa en los movimientos de las personas. ¿Cuántas veces decimos, Dios me puso a esta persona? ¿Fue una casualidad? No fue una casualidad. Fue Dios mismo obrando, hermanos, en esa situación para que tú te encontraras con aquella persona y que abrieras tu boca y que le explicaras del Evangelio. No son casualidades las que se dan, ¿verdad? En la vida cristiana. No se dan casualidades cuando tú le vas a hablar a alguien. Es Dios mismo trabajando, ¿verdad? En aquello. Y qué bendición, mis hermanos. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Por cierto, Maribel a veces se me desespera. ¿Y qué estabas platicando con fulanito? Bueno, estaba haciendo mi compra y estábamos hablando de Cristo, del Evangelio. Por cierto, ayer que ya vimos, el apóstol Pablo, el libro y esto y lo otro, pues ya había platicado con el que vendía los productos, ¿verdad? Y no dejes, hermano, pasar una oportunidad. Dios, ¿verdad?, te está dando aquella oportunidad para que tú abras tu boca y evangelices a aquel que te está poniendo enfrente. Si no lo haces, bueno, Dios te va a demandar, así de sencillo. Vemos cómo Dios actúa en los movimientos de las personas. El eunuco volvía. En este caso Felipe fue obediente, no se demora, sino que se levanta. Felipe, si él hubiera, fíjense a lo que vamos en esta parte. Por favor, número 3. A Felipe no se le hubiera ocurrido ir a un camino solitario, desierto, pero obedeció prontamente. Hermanos, a lo mejor sí, en nuestra forma de pensar, oye, ¿a qué yo voy? ¿A qué voy a ir a ese lugar si nadie pasa por ahí? ¿Verdad? Mira, ve. El ángel le da la dirección. Anda. Él ya estaba preparando, ¿verdad? Aquel momento para que se encontrara Felipe, ¿verdad?, con el eunuco. Hermanos, Dios obra poderosamente en todas las circunstancias, en todas las ocasiones, y lo que Dios obra es para bien, tanto para ti como para aquella persona, en este caso para el eunuco. A mí no se me hubiera ocurrido, ni a Felipe tampoco, ¿verdad?, como lo expresamos en este subpunto. Bueno, ¿a qué voy a aquel lugar? Es desierto, ¿verdad? Que el Señor te diga, mira, anda por el camino de allá de las juntas, por allá en las pilitas. Bueno, ¿y a qué voy? Está re lejos, para allá casi no va la gente. Si acaso los Luquín, ¿verdad? Aquí los puedo encontrar, ¿verdad? En su casa. O mira, anda para el lado de los, no sé, de los Cedritos. Anda, si Dios te está diciendo, mira, ya te vas a encontrar con alguien, tú obedece a la voz, ¿verdad?, del Señor, y Dios va a poner, ¿verdad?, frente de ti aquella persona a la cual tú debes de hablar. Felipe, hermanos, fue obediente. Él obedeció prontamente. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no obedecemos? ¿Cuántas veces el Señor nos manda, nos ordena,
¿verdad? El Señor nos dice ¿verdad? ¿Cuántas veces hay gente que está ya en el lecho del dolor y tú no haces, o tú haces caso omiso y no vas a, hablarle de Cristo, aquel que ya está para partir? Bueno, pues Dios va a demandar de tu mano la sangre de aquella persona si se va al infierno. Hermanos, hay que ser muy obedientes, ¿verdad?, al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, si vemos en los discípulos, si vemos en los diáconos, si vemos en aquellos hombres y mujeres, fueron muy obedientes, ¿verdad? Si vamos al Génesis, Abraham obedeció prontamente. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Moisés también fue muy obediente. Mira, anda con Faraón, ¿verdad? Si hubiera dicho, no, ¿a qué volver otra vez? ¿Verdad? Estuvimos de esclavos, bueno, él no, pero el pueblo de Israel sí, ¿verdad? En el caso de Jonás, anda a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se fue por otro rumbo. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó una ballena entero, ¿verdad? Estando en el vientre del pez, ¿verdad? Reconoce su pecado, ¿verdad? Va aquel animal, aquel pez lo vomita, ¿verdad? En tierra, empieza a predicar. Hermanos, Nínive se convierte. Jonás se enoja. Conocía que eres un Dios misericordioso. Hermanos, a veces procedemos de esa manera, como Jonás, cuando deberíamos de ser muy obedientes. El encuentro de Felipe con el eunuco, vamos a esta parte media. El eunuco observaba la religión judía, simpatizaba, pues había venido a Jerusalén para adorar, donde los discípulos, hermanos, predicaban la palabra. Fíjense, hermanos, qué importante también es esto, ¿verdad? De iniciativa propia, ¿verdad? Aquel eunuco, y bien, no nada más encontramos personajes así, ¿verdad? Dentro de la Escritura, ¿verdad? Gente que si aún no conociendo, ¿verdad?, la religión judía o al Dios del pueblo de Israel, bueno, pues de alguna manera simpatizaban. Lo he explicado yo de esa manera. Aquí dentro de esta congregación hay miembros y hay simpatizantes, ¿verdad? Aquellos que no se han bautizado, pero que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, ¿verdad? Caray, bueno, pues se predica en base a la Escritura, se enseña en base a la Biblia. Bueno, pues confraternizamos como iglesias, tenemos un convivio, compartimos los alimentos. Bueno, me gusta cómo lo hacen y simpatizan con nosotros, ¿verdad? Qué bendición, mis hermanos, que haya gente simpatizante. Después, hermanos, con el paso y la intervención divina, van a pasar de ser simpatizantes a miembros de esta congregación. Y creo yo que es importante, mis hermanos, que trabajemos para que esta iglesia crezca. No nada más la iglesia de Quila esté en esta condición, con bancas desmembradas, con bancas vacías, hermanos, en todos los lugares, ¿verdad? Parece ser que en esta recta final ya de la venida del Señor, muchos están yendo, muchos están apostatando, pero bueno, nosotros vamos a permanecer firmes y fieles, vamos a permanecer, hermanos, llevando a cabo esta comisión que el Señor nos ha dado. Felipe lo entendió muy bien, ¿verdad? El encuentro que tuvo con el eunuco, ¿verdad? Fue pues importante para que aquella casa, que aquella gente de piel oscura, ¿verdad? Conociera de Cristo, conociera del Evangelio, de las buenas de salvación, de la vida eterna. El encuentro de Felipe con el eunuco, bueno, observaba, simpatizaba con la religión judía, ¿verdad? Los discípulos, como le dijimos ahí en Jerusalén, ellos predicaban del Evangelio, ¿verdad? En esos inicios, después de que el Señor asciende, ¿verdad? Los discípulos ya cuando reciben al Espíritu Santo ahí en Pentecostés, con denuedo, con ese valor, empiezan a predicar ahí en Jerusalén y se van extendiendo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ellos entendieron muy bien, mis hermanos, este pasaje pues de la Escritura. La gracia de Dios persigue a las personas, en este caso al etíope, al igual a ti y a mí. La gracia de Dios persigue a las personas. Aquel funcionario, mis hermanos, ¿verdad? La gracia de Dios lo iba persiguiendo. La gracia de Dios te fue persiguiendo a ti hasta que te alcanzó, ¿verdad? A veces no quiero, ¿verdad? Ya que esté grande, ya que esté viejito, ya que me esté muriendo, no, ¿verdad? La gracia de Dios te persigue. Mira, ahorita es el tiempo aceptable. Mañana va a ser demasiado tarde. ¿Cuánta gente, hermanos, no hace caso? ¿Cuánta gente que ha dicho yo ya que esté viejito y no tienen esa oportunidad? ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hubo quien estuvo orando por todos y cada uno de nosotros y esa gracia nos alcanzó. Estamos ahorita todavía en el tiempo de la gracia, pero este tiempo se va a cerrar. Después va a ser demasiado tarde. No quiero ampliar esto con respecto al arca de Noé. Noé no cierra la puerta, la cierra el Señor. Ya cuando la gente llega y toca, ya era demasiado tarde, ¿verdad? Creo yo que esta parte de la Escritura se la saben de memoria. Y en este caso, bueno, la puerta estaba abierta para aquel etíope. La gracia del Señor lo persigue y lo alcanza. Felipe fue la pieza importante. En este caso, Felipe el evangelista, para que aquel etíope escuchara del evangelio. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a la carroza, al carro, y escucha. Fíjense, era muy común. ¿Cuántas veces nosotros estamos leyendo nada más en voz baja? Y nada más se nos mueven los labios. Hermanos, en aquellos años se leía en voz alta. El ángel le dice a Felipe, ¿verdad? O el Espíritu Santo, como quieras. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a la carroza, al carro, y escucha que aquel etíope venía leyendo el pasaje del profeta Isaías, ¿verdad? Si vamos a la Escritura, en este capítulo número 8, leímos, por cierto, del 26 al 40. Bien dice el pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. Si nosotros leyéramos ese pasaje, sí, es del profeta Isaías, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Daríamos una explicación más exacta, ¿verdad? Porque ya tenemos el conocimiento, porque ya habíamos escuchado al pastor que enseñó, que predicó, y esta porción de la Escritura que se escribió 700 años antes, bueno, fue una profecía y se cumple ya en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, refiriéndose, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Pero con el etíope no pasó así. Oye, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Verdad? Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca, ¿verdad?, y escucha ahí en esos versículos 28 al 30, ¿verdad? Permítanme leer. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, de alguna manera yo podría hacer la pregunta a ustedes, a los que leen la Biblia y en casa, al católico, al apostólico, al testigo de Jehová: ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, ¿cuántas veces es indispensable o cuántas veces es menester leer una y otra vez la palabra de Dios? ¿Verdad? Muchos decimos, la he leído una vez en toda mi vida. Hermanos, cuando la Biblia se puede leer en términos de horas, ¿verdad? A lo mejor
40, 50 horas se puede leer, ¿verdad?, toda la Biblia. Lo hemos hecho una, otra y otra vez. A lo mejor nos paramos el cuello, ya leí la Biblia una vez, ¿verdad? O sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nadie que me pueda ahí enseñar. Hermanos, con una lectura, como a veces lo hacemos, ¿verdad?, sin puntos, sin comas, o que a veces decimos una palabra por otra, no vamos a entender la palabra de Dios. Hay que leer con exactitud, hay que leer una versión, hay que leer otra versión, apoyados con un diccionario bíblico. ¿Y por qué no acudir a un comentario bíblico? De esos comentarios bíblicos grandotes, en físico, que apenas los podemos. La pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Vamos a esta última parte. Realmente de poco sirve, fíjate muy bien, de poco sirve que leas si no se entiende lo que se lee. Es asombroso, hermanos, esto, ¿verdad? De poco sirve, ¿verdad? Caray, a veces nos equivocamos y seguimos enseñando, predicando. ¿Cuántas veces me han corregido? ¿Verdad? Nada menos el día viernes, ¿verdad? Creo que dije que Ananías, ¿verdad? O Simón. A ver, aquel pasaje de la Escritura, ayúdame, Maribel, cuando a Saulo de Tarso fue llevado de la mano a Damasco y el Señor estaba preparando, ¿verdad?, a un personaje bíblico que fue y le pone las manos. ¿Quién fue ese personaje? Ananías. Hermanos, Simeón fue el que abraza aquel pequeño, al niño Jesús, cuando los padres lo llevan a presentar, ¿verdad?, allá al templo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos equivocamos? Yo en lo personal, y lo reconozco, me equivoco, ¿verdad? Pero bueno, para eso están ustedes, para corregirnos, ¿verdad? Y si ustedes se equivocan, para eso estamos, para ayudarles también a corregirlos. Realmente de poco sirve, hermanos, lo que leemos si no entendemos lo que se lee, ¿verdad? Bueno, a lo mejor dirán, es un pleonasmo. Por cierto, hay que investigar, los que fuimos, ¿verdad?, el día de ayer, que es un pleonasmo, lo que es una hipérbole, lo que es, bueno, pues todas esas figuras literarias, ¿verdad?, que nos van a ayudar para que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Bien, es asombroso, mis hermanos, que a la altura del tiempo que estamos viviendo, pues suceda todavía esto, ¿verdad? Que no entendamos, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. De poco nos va a servir. Tenemos la ciencia que ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Si vas y acudes, bueno, no vayas a creer todo lo que la internet te dice, porque a veces no está pegado a lo que dice la Escritura, ¿verdad? A veces acudimos a la inteligencia artificial, ¿verdad?, y nos da una explicación, pero a lo mejor no está muy basada, ¿verdad?, en la Escritura. Preferible buscar libros cristianos. Tenemos librerías en Guadalajara, o tenemos la facilidad de comprarle a la hermana Patti, ¿verdad?, cada 3 meses, ahí en la confraternidad, libros que nos van a ayudar. Es bien importante, mis hermanos, que gastemos nuestro dinero, ¿verdad?, comprando libros cristianos, para nosotros poder adentrarnos en la lectura y, bueno, tener más conocimiento. Las películas, las series que pasan en la televisión, la verdad no me gustaron. Muchas escenas eróticas, en base a Reyes, en base a otros pasajes de la Escritura, no están tan apegadas, ¿verdad?, a lo que es la Biblia. Así es de que no hay que creerles mucho. Ahora vamos a ver lo poco que sabemos o conocemos de la Biblia hasta que obtenemos una buena explicación del texto. De poco sirve, ¿verdad? Si leemos y no entendemos, es asombroso esto, ¿verdad? Pero habrá gente, hermanos preparados, ¿verdad?, que nos van a dar una explicación exacta del texto.
explicaba, y creo que ya es la tercera vez, con lo que voy a decir, muy exacto, Felipe Pío, al dar la enseñanza. Así es de que, mis hermanos, si asistimos al seminario Ameca, pues tenemos a ese hermano que nos va a ayudar para que nosotros entendamos. Y van a venir del seminario, podría venir el director, que lo conocemos muy bien, a lo mejor otros hermanos también, que ya cursaron el seminario, que tienen una maestría, un doctorado, ¿verdad? Que nos van a apoyar, ¿verdad?, en la enseñanza. Y si tú vas a poder participar, ¿verdad? Vas a poder hablar, de alguna manera todo eso te va a contar, ¿verdad?, para que obtengas una calificación elevada, un 8, un 9, un 10, si es un 10, qué bendición. Quiere decir que pusiste todo lo que está de tu parte para investigar, para estudiar, para escribir. Y bueno, hermanos, ojalá que en su momento podamos, ¿verdad?, acercarnos con los hermanos ahí en Ameca. No desaprovechar esta oportunidad. El eunuco, con humildad y deseo de aprender, invita a Felipe a subir al carro para que le explique el deseo de aprender y ser enseñado. Fíjense, ¿cuántas veces decimos, ¿qué me va a enseñar? Y esto es muy propio de la gente grande. ¿Qué me va a enseñar si voy empezando? ¿Verdad? Yo sé más que todos. Hermanos, hay personas jovencitas, ¿verdad?, que cursaron ya las materias en el seminario y que nos pueden, mis hermanos, dar una explicación con lujo de detalle. Bueno, este funcionario de la reina de Candace, me estoy refiriendo al eunuco, ¿verdad?, sin pena, sin vergüenza, ¿verdad?, le invita a Felipe, el eunuco, con humildad y deseo de aprender, invita a Felipe, súbete, ¿verdad? Desaprovechó la oportunidad Felipe, no, rapidito, ¿verdad? Se sube al carro, ¿verdad?, y empieza desde esa escritura del profeta Isaías, ¿verdad? ¿Cuántas veces las gentes, nosotros no queremos empezar y la gente empieza? Hermanos, la Biblia dice, y es cuando nosotros a veces entramos ya en la escena, cuando deberíamos de tomar, hermano, la iniciativa. ¿Qué ha pasado? ¿Que te quedas callado mejor? Hermanos, nos ha pasado, por eso nos quedamos callados, ¿verdad? Cuando deberíamos de tomar la iniciativa y pedir, en este caso, hermanos, que el Espíritu Santo pues nos ayude, nos dirija, ¿verdad? A veces porque no sabemos, a veces porque nos da pena, a veces porque no nos vayan a decir eres bautista o eres cristiano, ¿verdad? A veces pasa eso, por eso no empezamos, hermanos, a hablar. Fíjense, en este pasaje en el que leía también de Romanos, ¿verdad?, Simón Pedro, abriendo su boca, ¿verdad?, empezó a hablar a aquella multitud, a aquella gente, a aquellos familiares que aquel hombre había invitado a su casa. En este caso, Felipe abre su boca y empieza a predicarle, empieza a hablarle. En el caso del Señor Jesucristo también, abriendo su boca, enseñaba a aquellas multitudes que le seguían. ¿Cuántas veces abres tu boca, pero no para evangelizar, sino para criticar? ¿Cuántas veces abres tu boca para pelear? ¿Cuántas veces abres tu boca para maldecir? Piensa en eso. Hay que abrir nuestra boca, pero para cosas buenas. El eunuco, con humildad, hermanos, aquel hombre, aquel funcionario de Candace, tuvo que haber sido una persona estudiada, una persona que tiene un puesto en el gobierno, tiene que ser alguien preparado, ¿verdad? Y así era este hombre. Y bueno, con humildad y deseo de aprender, súbete, ¿verdad? Se sube Felipe. A ver, explícame, ¿verdad? Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Hermanos, si no preguntas, te vas a quedar ignorante toda tu vida, ¿verdad? Hay que preguntar, y mayormente si vas a un lugar como a un seminario o a una escuela bíblica donde hay maestros que te van a sacar de dudas. Bien, vamos por la última parte. Pregúntale a eunuco,
y ahí el deseo de ser bautizado. Una de quién dice esto, versículo 34. A ver, vamos a ver. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Bueno, lo expliqué hace ratito, nosotros diríamos, lo dice del Señor Jesucristo, ¿verdad? Le responderíamos muy rapidito. Y fíjense también el deseo de bautizarse. Llegan a donde hay agua, ¿verdad? Felipe, bueno, bautiza al eunuco en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el resultado, mis hermanos, de la evangelización. Claramente el eunuco sabía que Felipe iba a estar poco tiempo con él, ¿verdad? No había leído esta parte del eunuco de la escritura porque todavía no se escribía. Cuando dice, mandó parar el carro, descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No sabía esto el eunuco, pero sabía que iba a estar poco tiempo Felipe con él, ¿verdad? Así es de que rapidito se decide. ¿Cuánto duraste tú para decidirte a bautizar? ¿Un mes, 2, 3, 10, 15, 20, 30 años? Hay gente, hermanos, que duró este tiempo, 30, 40 años, y no se decidían por no tomar ese compromiso de la vida cristiana. No, acá estoy bien a gusto, ¿verdad? Hermanos, el tiempo está pasando. El día aceptable es hoy, dice la Escritura, ¿verdad? Aquel hombre, aquel eunuco lo entiende. Hermanos, si no aprovecho a Felipe que va conmigo en este momento, ya no va a haber quien me bautice, ¿verdad? Dios acomoda todo, ¿verdad? Hay cierta agua, cierto arroyo, a lo mejor era un bordo, a lo mejor era un charco, ¿verdad? Lo bueno que había agua, ¿verdad? Fíjense que pudo haber durado Felipe predicándole a aquel eunuco, evangelizándole. 1 hora, 45 minutos, 1 hora y media, 2 horas. Bueno, si vamos a Meca, ¿cuánto duramos en el carro? 1 hora. Pero si fuéramos a caballo, o si fuéramos en un carro jalado por caballos, yo aseguro que hayamos durado de 2 a 3 horas, ¿verdad? En ese lapso de Meca a Aquila o de Aquila a Meca, ¿verdad? El camino, ¿verdad?, del eunuco fue largo, ¿verdad? Pero bueno, qué bendición, mis hermanos, ¿verdad?, que se dio esa oportunidad, ¿verdad? El resultado fue, ¿verdad?, de esa evangelización, ¿verdad? Que aquel hombre se decidiera y obedeciera al Señor en el bautismo. El Espíritu Santo, bueno, recoge a Felipe, se lo lleva a otro lugar, ¿verdad? Pero el eunuco se fue a partir de ahí gozoso, ¿verdad? ¿Cómo llega una persona cuando recibe al Señor en su corazón, en su primer amor? Gozoso, queriendo que todos, hermanos, conozcan, que todos sepan de esa experiencia personal que tuvo con el Señor Jesucristo. Así llegó aquel hombre, ¿verdad?, gozoso al lugar de su destino, y comenzó a hablar. No descuidó, ¿verdad?, su trabajo, sino que también, hermanos, predicaba y seguía trabajando. Este es un ejemplo también para nosotros. Aún en el trabajo hay que hablarle a aquellos hermanos o a aquellas personas que se acercan a nosotros. No desaprovechar ninguna oportunidad. Bien, recapitulo. Felipe le dijo, bueno, en base a este pasaje, ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, Felipe, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, desciende a aquel lugar donde sí va a encontrar con aquella persona. Sube al carro, ¿verdad?, después de haber escuchado, ¿verdad?, lo que iba leyendo, le explica a partir de ahí, y el resultado fue de grande bendición. Ojalá, hermanos, que esto se dé, ¿verdad?, con los nuestros, que esto se dé con la gente que nos rodea, que esto se dé con este lugar, con Quila, ¿verdad?, que se decidan
a obedecer al Señor. No nada más en el bautismo, sino en las enseñanzas que encontramos, ¿verdad?, en la Escritura. Dios, pues nuevamente, hermanos, les bendiga. Por lo menos hay que llevarnos el título, hermanos, y los versículos que leíamos, Hechos capítulo número 8, versículos 26 al 40. Dios los bendiga.